Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la Semana del Cannabis. En esta ocasión hablaremos de las soluciones de Viewgy para la formulación, con el equipo Mini Spray Dryer, encapsulador y liofilizador. El temario que tocaremos en esta sesión es conocer qué es el Mini Spray Dryer, los principios y funcionamientos del equipo, por qué el interés de este equipo en el proceso del cannabis, los parámetros, las estrategias para realizar la formulación. También hablaremos del equipo encapsulador, el principio y su funcionamiento, y concluiremos hablando de la liofilización con nuestro equipo Liovapor, los principios, el funcionamiento y las conclusiones que tenemos en relación a estos temas. Una vez más, en esta ocasión, doy la bienvenida a mis compañeros presentadores, Guillermo Cordero García, maestro en Biología Experimental de la Universidad Autónoma Metropolitana, con experiencia en bioquímica vegetal y procesos de extracción, con más de 3 años de experiencia con los equipos de Viewgy, y actualmente en el área de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Viewgy. Ricardo Morales Romero, químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, con más de 8 años de experiencia con los equipos de Viewgy y actualmente asesor de marca en Equipar S.A.D.C.B., quienes son nuestros distribuidores oficiales en México. Y un servidor, Fernando Hilerio Flores, ingeniero químico de la FE Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia con los equipos de Viewgy y actualmente en el área de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Hemos presentado el flujo general del proceso del cannabis y recordarás que todo comienza con la cosecha, la extracción, la concentración del extracto, la separación de los cannabinoides, la concentración de los cannabinoides y el procesamiento adicional, que es la formulación, que es el caso que nos ocupa en esta presentación. También te hemos presentado el esquema del proceso industrial de la extracción del CBD. Y como te hemos dicho, todo también comienza con la cosecha. Durante la parte de la cosecha es importante comentarte que es la parte agrícola, y allí en esa parte lo que estamos monitoreando prácticamente es la concentración de THC que pueda llegar a tener las plantas, así como el porcentaje de CBD que pudieran producir. Esto es muy importante porque, si recuerdas, hay que respetar una legalidad dependiendo en el país en donde se esté. Así es que tienes que confirmar que estás trabajando con plantas que tienen estas características, sobre todo el THC, para no tener problemas en el sentido de poder, en dado caso, ser confiscados por alguna cosecha. Durante este proceso, evidentemente tienes que hacer análisis para determinar exactamente estas características, estos parámetros que estás buscando, y te tienes que auxiliar de algunos equipos de laboratorio que son analíticos. En este caso, mencionamos la cromatografía HPLC, que dichos resultados te ayudan para poder alimentar a un equipo que nosotros proveemos, que es nuestro NIRProximate, con el cual generarás curvas y podrás tener un resultado inmediato, tal y como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Al mismo tiempo, también te ofrecemos la parte de la liofilización para que puedas preservar quizá un lote, quizá una flor, quizá algunas flores tal vez, o quizá a lo mejor semillas, o tal vez puedas preservar algún producto. Entonces, en esta parte que ves de color verde, dentro de nuestra marca te ofrecemos lo que es NIRProximate para que puedas hacer el análisis y la liofilizadora para que puedas hacer la preservación. Siguiendo con el proceso, te hemos comentado que se hace una descarboxilación. Este paso te sirve principalmente para eliminar casi la totalidad. No estamos diciendo que en este punto se elimine completamente, quizá
pueda que algunas de estas formas precipiten también al momento de estar haciendo tu separación cromatográfica, pero la idea es eliminar la mayor parte para no tener complicaciones dentro de la separación o obtener productos que no deseamos. Como estás viendo en la presentación, está apareciendo un pequeño cuadrito que te dice que también debes de hacer algunos análisis en dado caso de que quieras confirmar si en realidad no tienes presencia de estos analitos. Una vez que haces la extracción, la descarboxilación, perdón, haces la extracción. Y puede ser, como también ya lo mencionamos, a través de dos pasos. Puedes utilizar el fluido supercrítico o la extracción con solvente. Cualquiera de estas dos técnicas dependerá mucho de tu interés, de las ventajas que te puedan proporcionar, en este caso, los proveedores industriales. Y también quiero volver a hacer hincapié que no es nuestra parte de representación este tipo de productos. Si estás haciendo una extracción con etanol, pues evidentemente será tu solvente a utilizar. Después de que haces la extracción, y en este caso fuera con etanol o quizá fuera con fluido supercrítico, tienes que hacer una winterización por las características que comentamos la vez pasada, que es eliminar algunas ceras presentes o quizá algunos otros productos que pudieran dañar la columna cromatográfica en el momento de realizar la separación. Así es que elimina los residuos, eliminas las ceras, haces una filtración y entonces entras a la parte de la concentración. Después que haces los pasos anteriores, haces la concentración y en este caso te hemos comentado que podemos ayudar a tu proceso con los equipos de rotavapor con las características y las cualidades que también ya te hemos mencionado. Cuando tienes ya lo que es el producto concentrado después de la extracción y ya después de la filtración, hay alguna terminología que quizá empezaremos a escuchar, es cuando tienes un full spectrum, es decir, tienes como un caldo concentrado que le has quitado algunas cosas, pero en realidad lleva el producto que estamos buscando, el CBD, más otras presencias de cannabidioles. Haces la destilación corta, principalmente para eliminar algunos terpenos o algunos otros componentes que pudieran interferir, y después lo que haces es una purificación, tal y como te lo hemos comentado, que se puede llamar remediación de THC o, en este caso, separación del CBD. ¿Cómo lo realizas? También lo hemos observado. Utilizas columnas cromatográficas a través de la cromatografía preparativa de nuestros equipos Pure, iniciando con una mezcla de etanol-agua, etanol al 70% aproximadamente, agua al 30%, también ya comentamos algunas de las partes experimentales de inicio, para que empieces a separar el CBD. Generalmente cuando haces esta mezcla en tus primeras separaciones puedes tener CBG, CBGA, CBD y CBDA. Al paso del tiempo, conforme vas modificando la proporción de la concentración del etanol, llegas a hacer la separación del THC o algunas variedades específicas de compuestos que salen en esa proporción. Una vez que tienes tus fracciones cromatográficas separadas, tienes que pasar otra vez por el proceso de concentración. ¿Por qué? Porque quizá necesites separar a esas fracciones que no están permitidas legalmente y que puedan tener la presencia de THC y en sí puedas tener el CBD. En esta sección, como también te hemos comentado, tienes etanol. Y ese etanol lo puedes recuperar en el rotavapor para utilizarlo en algún proceso dentro del diagrama, como ya hemos visto. El objetivo es llegar a un aceite que tenga una concentración de THC dependiendo de la legalidad en el país en el que se esté trabajando, y hemos visto que los rangos pueden ir desde 0.3% o menor para que pueda ser legal. Este aceite generalmente se le llama broad spectrum porque en teoría podríamos comentar que la presencia del THC ya es muy poca. Aquí recuerda que el THC es la parte psicoactiva de la planta y que es la que hace hasta cierto punto ilegal o el problema de la comercialización. Y también me quiero parar aquí un poco una pregunta que nos hicieron, que cuál es la diferencia entre cáñamo y marihuana.
Como te lo comentamos en la primera sesión, cáñamo es una manera de llamar a las plantas de cannabis que tienen un porcentaje de THC bajo. Y marihuana precisamente es la planta que tiene un porcentaje psicoactivo de THC alta y que es ilegal para el proceso que estamos comentando. Laboratorio, cuando ya tienes la parte del aceite y es la plática que nos ocupa hoy, tú puedes hacer formulaciones a nivel laboratorio que inclusive con las cantidades que llegas a obtener a nivel laboratorio te pueden servir para hacer algunos productos quizá a nivel industrial. En esa parte de a nivel laboratorio hablaremos en este caso de los polímeros encapsulantes para poder obtener dos productos que son un polvo o quizá unas cápsulas con núcleo concéntrico que pueden ser aplicables a diversos productos. A continuación te voy a presentar el video del procesamiento del cannabis. Este lo puedes encontrar en nuestras redes sociales. Como puedes observar, ya lo hemos comentado, cultivo. La cosecha. La molienda. La extracción. La concentración. La purificación, separación o remediación de THC. A través de cromatografía preparativa. La concentración de las fracciones. La obtención del aceite para posteriormente comercializarlo o realizar algún procesamiento, que es lo que nos ocupa hoy, a través de dos técnicas que conocerás, secado por aspersión y encapsulación. Son las soluciones ideales que te ofertamos para el procesamiento de cannabis. Muy bien, entonces entremos en tema. Una vez que nosotros obtenemos el aceite, entonces vamos a pasar a los procesos posteriores de formulación. Es importante que tomes en consideración que cuando ya se trabaja con el aceite es porque tenemos un producto que es legal, porque ha cumplido ya sea las características a través de Full Spectrum o de Broad Spectrum. Pero ¿por qué hay necesidad de hacer esa formulación? Una vez que obtienes el aceite, evidentemente, como hemos visto, una de las aplicaciones importantes de este producto son los medicamentos que coadyuvan para varias afecciones.
También dentro de la parte de cosmética se ha logrado un desarrollo, sobre todo en aquellos productos que son dermatológicos o tienen alguna aplicación específica. Y en la parte de los alimentos, obtener productos también que ya sea traigan bases para confitería o algunos suplementos alimenticios. Entonces, como puedes ver, el aceite puede transformarse en diferentes modalidades para ser añadidos a diferentes productos. Los tipos de productos que obtendrás con los equipos para formulación de laboratorio de BioHe son los siguientes. Con el Minispray Dryer B290 obtendrás un polvo soluble de CBD con partículas de aproximadamente 30 micras. Con el encapsulador B390 o B395 Pro obtendrás esferas con núcleos de CBD en tamaños de partículas de 600 y hasta 1050 micras. Y con nuestro equipo LioVapor obtendrás productos que puedes preservar como son semillas, flores o quizá algunos otros derivados. Dentro de la parte que veremos los equipos para la investigación y desarrollo a nivel de laboratorio, en la parte de formulación son Spray Dryer, encapsulador, en la parte de preservación el LioVapor y en la parte de análisis la espectroscopía cercana infrarrojo. Es muy importante también que determines el porcentaje de cada uno de los analíticos que vas teniendo, ya sea en polvo, ya sea en cápsulas, porque te va a ayudar también a conocer de qué manera van a ser dosificados y qué cantidad tendrán los productos al final. A continuación, mi compañero Ricardo Morales te comentará en relación al secado por aspersión, conversión de un líquido a polvo soluble. Muchas gracias, Fer. Pues exactamente lo que hacemos en este tipo de equipos, en este tipo de herramientas, es convertir una muestra líquida en un polvo soluble. Si nuestra muestra es líquida, pero no tiene las características de ser precisamente soluble, es algo que vamos a poder beneficiar a lo largo del proceso. Pero ¿de qué sirve tener un proceso de secado por aspersión? Básicamente es una herramienta que nos va a permitir diseñar una metodología para verificar diferentes parámetros, como pueden ser la solubilidad, conocer la velocidad con la cual se puede solubilizar un componente, conocer su viabilidad para el desarrollo de un medicamento, para el desarrollo de algún alimento, y o modificar las propiedades de la naturaleza de la muestra. Esto es muy importante porque me permite también optimizar las condiciones del proceso. Una vez que yo tengo un producto seco, el reducir la humedad me permite tener un control sobre ciertos parámetros, como pueden ser el tamaño de la partícula, la densidad del polvo, la compresibilidad para algún tipo de producto, como alguna cápsula o alguna tableta. A continuación, veremos cuáles son algunas de las terminologías que estaremos manejando durante esta presentación. Una de ellas, y muy importante, es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula nos indica cuál es la dimensión que tienen los polvos que se pueden obtener a partir de cierto proceso. Y esto es de notable importancia porque recordemos que mientras más pequeño sea el tamaño de la partícula, de los polvos que podemos obtener, quiere decir que incrementamos la superficie de contacto y por lo tanto su absorción en el organismo, en el caso de los medicamentos, es mucho mayor. Quiere decir que yo necesito menor cantidad de producto para tener un efecto terapéutico estable. La solubilidad va a ser una de las capacidades que vamos a poder modificar y esta es básicamente la capacidad que tiene un producto para disolverse en una solución, en un disolvente. Regresamos nuevamente a esta parte de ejercer un efecto terapéutico. Mientras más soluble sea un componente dentro de una matriz, más fácil va a ser para el organismo poder absorberlo. Y precisamente esto va a impactar en la biodisponibilidad, que no es nada más que un indicador de la porción que nosotros podemos absorber, que nosotros podemos asimilar y que nos va a dar una respuesta terapéutica.
Hay liberaciones que pueden ser controladas, liberaciones sostenidas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una capacidad que tiene una sustancia o una matriz de ser liberada a través de un medicamento o a través de un compuesto, y por lo tanto el efecto terapéutico que puede ejercer puede ser sostenido, y es decir, voy a reducir la cantidad de dosis que necesito a lo largo del día, tomando tal vez una o dos dosis que me pueden ir proporcionando de la misma cantidad de medicamento durante toda mi terapia. A continuación, veremos cuáles serían los objetivos principales de llevar a cabo el secado por aspersión. Y esto se podría definir de la siguiente manera. Yo puedo secar cualquier tipo de muestra, ya sea líquida naturalmente, ya sea una solución, una emulsión o una suspensión, siempre y cuando mi producto final se comporte como un sólido. Pensemos como un ejemplo los productos como la leche en polvo. La leche, una vez que eliminamos la humedad, tenemos un polvo bien definido, pero en cuestiones como un aceite, difícilmente yo podría hacerlo de manera natural. Lo que tendría que hacer es hacer una formulación que me permita convertir precisamente este aceite en un sólido, en un polvo, y eso me va a dar pie a tener una liberación controlada y que sea selectiva para un compuesto que yo haya microencapsulado. Esto me beneficia en el aspecto de que puedo facilitar la dosificación de los alimentos, de los medicamentos, y protegerlos incluso de las condiciones ambientales, como pueden ser la humedad, como puede ser la luz o como puede ser incluso el pH. Esto me permite de alguna manera conservar la estabilidad química y biológica de los componentes que yo ya extraje, que ya purifiqué. Por otro lado, me permite tener una distribución muy homogénea precisamente en este tamaño de partícula. El tamaño de partícula debe de llevar un cierto rango. Y en el caso, digamos, de convertir una muestra que naturalmente no podría ser sólida a temperatura ambiente, esto sí lo voy a poder modificar cambiando sus propiedades físico-químicas. Todo esto son una serie de investigaciones y una serie de datos que me permiten en algunos casos o en la mayoría crecer mi metodología, crecer toda esta investigación a un escalamiento a niveles industriales. ¿Cómo es nuestro equipo? ¿Cómo funciona el secador por aspersión de Viuji? El secador por aspersión es esta unidad que ustedes pueden visualizar. En la parte interna del equipo vamos a ver que hay una resistencia con una amplia superficie de contacto que va a calentar el aire del ambiente, el aire con el que yo voy a secar. La muestra va a viajar por una tubería a través de una bomba peristáltica, y esta bomba peristáltica va a hacer que se introduzca en la nariz de aspersión. Una nariz de aspersión grado alimenticio de acero inoxidable aprobada por FDA. Esta muestra, una vez que salga de la nariz de aspersión, va a ser arrojada a la vidriería o nuestra columna de secado. En la columna de secado es donde perderá la mayor cantidad de humedad durante todo este proceso. Una vez que sale la muestra, para que pueda ser atomizada, yo necesito tener un control en el flujo del aire con el que voy a atomizar. Precisamente tengo un flujómetro que me permite ir regulando el paso del aire para poder hacer una mejor atomización de acuerdo a lo que me pida la metodología. Dentro de las operaciones también tengo el tablero de control. En este tablero de control puedo modificar todas las variables que acontecen al proceso de secado por aspersión. Un parámetro también importante de este proceso es la temperatura. En este caso vamos a considerar que tenemos dos temperaturas. Una es la temperatura de entrada, es decir, la temperatura en la cual yo voy a llevar a cabo el proceso, y la otra es la temperatura de salida, en la cual mi producto se va a encontrar después de que esté seco. Es muy importante tener el control sobre la temperatura de salida, ya que esta es dependiente de todas las demás variables. Yo como usuario debo de asegurarme de que las condiciones siempre me den la temperatura de salida que yo necesito, es decir, que la muestra puede soportar. Dentro de la vidriería podemos observar que hay una trampa de humedad. Esto
es importante porque no todo lo que yo atomice se va a secar correctamente o no todo va a ser producto 100% que yo pueda recuperar. Una parte se perderá y esta parte también es de mucho interés porque va a tener una humedad diferente, va a tener un tamaño de partícula muy diferente y su densidad también será distinta. No quiere decir que sea desecho, quiere decir que es un producto que también puedo analizar y que también en algún punto podría comercializar. Una vez que decíamos, la muestra sale de la columna de secado, pasa a través de un ciclón electrostático. En este ciclón tenemos una vidriería muy especial que lo que hace es reducir la carga estática que pudieran generar las partículas sólidas para que de tal manera puedan caer en nuestro vaso colector. Esto es la manera en la que podríamos trabajar y descargamos toda esa energía, electricidad estática a través de un cable aterrizado a tierra. A continuación, es verdad, contamos con un aspirador que es el que lleva a cabo el proceso de secado por aspersión, es el que toma el aire del ambiente. Todo este proceso, recordemos que debe de estar abierto o cerrado, dependiendo del tipo de muestra con el que estemos trabajando. A continuación, veremos cómo es que se lleva a cabo esto, lo que habíamos platicado. Precisamente tengo una inyección de aire que está calentado a la temperatura que yo haya ajustado y mi muestra viajará a través de la nariz de aspersión o tobera. Esta tobera lo que hace es atomizar el producto que yo estoy secando o el producto que voy a procesar y aquí voy a tener una pequeña mezcla entre el aire de atomización, que es diferente al aire de secado, y la muestra. Estas dos nunca se encontrarán, solamente hasta la salida de la nariz de aspersión. Nunca se mezclan, solo a la salida. Como les decía, las partículas viajan por toda la vidrería y llegan al ciclón electrostático. En este ciclón pierden otra parte de humedad y las que sean partículas sólidas caerán a mi recipiente de producto, a mi vaso colector. El resto puede quedar atrapado, que sería una parte muy pequeña, quedará atrapado en un filtro. Este filtro de salida realmente es una herramienta de protección para mi equipo, para el aspirador del secador por aspersión. El contar con un filtro siempre será indispensable para cualquier operación. A continuación, veremos cómo es que se lleva a cabo este proceso en un video. Las partes principales que componen al sistema de secado por aspersión, ya lo habíamos visto, es la bomba peristáltica que hará que fluya nuestra muestra a través de la columna de secado y nuestra nariz de atomización. La muestra, en caso de que no sea estable, que sea una emulsión o una suspensión que no se mantiene estable, será importante mantenerla en agitación constante. Toda esta vidriería es de muy alta resistencia, sobre todo a las temperaturas. Cuando las partículas lleguen al ciclón electrostático, el equipo, el cable de tierra, reducirá la carga electrostática que las partículas pudieran generar durante este proceso y caerán. Algo que yo debo de tomar muy en cuenta es que debo de acondicionar cada uno de los parámetros, es decir, la operación de mi sistema, con las condiciones indicadas. Es decir, si estoy trabajando con una solución acuosa, la temperatura de secado debe de estar cerca o por encima del punto de ebullición de la solución acuosa. En este caso estamos por encima de los 110 grados, de los 100 grados Celsius, para poder asegurarnos de que estamos reduciendo la humedad. Otro de los parámetros que también podemos tener en cuenta, que también debemos de considerar, es el porcentaje de aspiración, es decir, con qué frecuencia o con qué potencia estará aspirando el motor del equipo el aire para poder hacer el secado. Esto me suma mucha importancia
¿Por qué? A mayor cantidad de aire que jale el sistema, mayor será el secado, es decir, mis productos quedarán más secos. Sin embargo, el tiempo de permanencia en la columna de secado será menor. Aquí dependerá mucho de las condiciones con las que estemos trabajando y a las que querramos llegar, qué tanta potencia yo le suministraré al equipo. Otro factor que yo puedo manipular directamente en el sistema es la dosificación de la muestra. La muestra me dará precisamente, el flujo de la muestra me dará la temperatura final del procesamiento. Mientras más muestra yo inserte o yo inyecte al sistema, su humedad irá creciendo y por lo tanto la temperatura de salida disminuirá. El aire con el que yo esté haciendo la atomización debe de venir de una fuente de aire limpia, libre de aceite y libre de humedad. Si no cuento con un sistema de atomización confiable, difícilmente podré tener control en todo el procesamiento. La parrilla de atomización que vemos al frente, perdón, la parrilla de agitación que vemos al frente está haciendo precisamente la función de mantener estable nuestra solución. Si es necesario, podemos incrementar incluso la temperatura para tener un mejor control en la suspensión que estemos trabajando o emulsión. Vemos cómo se está inyectando en el sistema y va cayendo en forma de un cono. La idea es que ese cono se abra lo más posible en la parte inferior del equipo para tener la mayor atomización y tener las partículas lo más pequeñas posible. Recordemos que el tamaño de partícula será crucial para este tipo de procesos. Ahí vemos también nuestro sensor de temperatura y la trampa que está colectando las partículas. Cuando las muestras no están bien, no pierden bien su carga, veremos que pueden permanecer pegadas en el ciclón electrostático. Si no tenemos control precisamente de esta descarga, tendremos una merma considerablemente alta. En la parte de abajo, en el vaso colector, veremos precisamente cómo es que ya vamos obteniendo partículas lo más finas posibles. Recordemos que este proceso nos va a dar un tamaño de partícula entre 2 y 25 micras, dependiendo de las condiciones en las que estemos trabajando. La diferencia que habrá entre lo que tengo en la trampa y lo que se encuentra en el vaso colector es considerable y debo de analizar y debo de revisar qué es lo que más me conviene a mí. Tener un producto con más o con menor humedad y por lo tanto un mayor o menor tamaño de partícula. En esta imagen podemos ver el producto que nosotros obtuvimos una vez que secamos. Una ventaja es que este concentrado o este polvo tiene una gran concentración del producto que yo haya procesado, porque precisamente quitamos todo lo que vendría siendo el vehículo. A continuación, veremos una aplicación de secado por aspersión y microencapsulación en aceite de cannabinoides. Este tipo de secado por aspersión o de encapsulación son dos enfoques muy distintos. Son dos enfoques para tener una biodisponibilidad de los cannabinoides con diferentes características. Más adelante con mi compañero Fernando verán las características de un sistema de encapsulación. El secador por aspersión de Biohimine Spray Dryer nos permite tener una producción eficiente de polvos a partir de cualquier tipo de aceite, como incluso el de cannabis. Los encapsuladores de Biohi B390 y B395 Pro nos permiten encapsular estos aceites para tenerlos en micropartículas con unas cubiertas protectoras. El secador por aspersión de Biohi nos permite hacer el escalamiento de cualquier tipo de procesos a niveles industriales y convertir las muestras líquidas en polvo. Este proceso de secado por aspersión se verá afectado o se verá beneficiado por las características, las características propias de la muestra.
Nos permite tener entonces un polvo concentrado, como les había comentado, o una formulación ideal para cualquier tipo de aceite. La técnica es ideal para cualquier tipo de formulaciones e irlas probando. La ventaja es que no necesito de grandes volúmenes de muestra para comenzar a hacer este desarrollo de formulaciones, y dependiendo de hacia dónde va dirigida la investigación o el tipo de producto que yo quiera comercializar, será la fórmula que yo genere al final. El efecto terapéutico del CBD y del THC tienen diferencias considerables. Algunos son analgésicos, otros, como bien lo habían comentado, tienen efectos más lúdicos. Sin embargo, tienen una baja disponibilidad cualquiera de estos dos cuando se ingieren por la vía oral. Lo que necesitamos hacer en cualquier tipo de formulación o cualquier formulador será incrementar precisamente esta biodisponibilidad mediante ciertos enfoques que le demos a la formulación. Siempre vamos a requerir de un vehículo, como puede ser el agua o como puede ser algún disolvente que nos ayude y nos beneficie para poder incrementar la biodisponibilidad de cualquier formulación. Una de las mejoras es mediante la incorporación de CBD o THC haciendo nanoemulsiones, haciendo nanoformulaciones que nos permitan tener estables estos aceites, estos CBDs o THCs, y convertirlos posteriormente en un aceite en polvo. Pero ¿cómo se lleva a cabo este tipo de procesos? A continuación, veremos precisamente que el THC y el CBD son aceites. Si algo caracteriza a los aceites es su muy baja solubilidad en medios acuosos. Por lo tanto, no es viable trabajar con una solución acuosa. Aquí lo que necesitamos es incrementar su solubilidad utilizando algún disolvente orgánico, como puede ser el etanol o el metanol, pero para consumo, el etanol es un excelente vehículo. Debido a estas características, será necesario formular nuestros cannabinoides con bases con disolventes orgánicos, como puede ser una solución de etanol. Pero estarán de acuerdo, como verán a continuación, que ya no puedo trabajar en un sistema tradicional, porque en un sistema tradicional lo que hago es calentar el aire que voy a utilizar para secar. Pero si el disolvente orgánico como el etanol es muy volátil, si yo introduzco aire caliente, puedo correr un riesgo de ignición. Lo más importante es la seguridad. Por lo tanto, ahora lo que necesito es crear una atmósfera inerte en la cual yo pueda realizar el secado de la muestra sin ningún inconveniente, sin ningún riesgo de ignición. Para esto es necesario integrar a la solución un inner loop. Este inner loop es una herramienta ideal cuando hacemos un secado de disolventes orgánicos. Lo que va a hacer esta unidad es crear una atmósfera inerte a partir de una toma de gas nitrógeno, por ejemplo, que desplace el oxígeno y reduce considerablemente los riesgos de ignición. Algunos cannabinoides son sensibles a la luz y, sin embargo, contamos con una vidriería ámbar que protege precisamente de la luz a cualquier muestra, a cualquier producto que estemos procesando. Biogi cuenta en su portafolio con una configuración avanzada ideal para el manejo de cualquier tipo de soluciones orgánicas o incluso mezclas de soluciones orgánicas con bases acuosas. Para esto únicamente requeriremos adicionar a esto que vemos en la imagen un deshumidificador que nos reste la humedad que también vamos a estar quitando. ¿Cómo es la aplicación que se ha desarrollado para la formulación de nanoemulsiones en el secador por aspersión? Bueno, lo primero que debo de tomar en cuenta es que necesito tener mi producto puro, mi producto libre de THC, pensemos. Vamos a trabajar con CBD. Y lo que necesitamos es entonces hacer una emulsión en un microfluidizador o en un equipo que me permita crear estas emulsiones utilizando como base un poco de agua o un poco de disolvente orgánico. Para este caso será necesario llevar a cabo el secado con etanol, ¿ok? Una vez que formulamos esto, necesitamos adicionar algo más. Cualquier cosa que nosotros adicionemos, necesitamos reportarla y será de crucial importancia
tener en cuenta que tendremos nuestro aceite. En la siguiente tabla veremos precisamente las condiciones que van integrando a nuestra formulación. Podemos probar con varias formulaciones al mismo tiempo, siempre y cuando hagamos lotes de diferentes tipos de productos. Veremos que si adicionamos diferentes cantidades de los componentes que van a formar parte de la formulación, tendremos productos completamente distintos que, insisto, irán enfocados a un mercado muy específico, ya sea que trabajemos en el área de alimentos, en el área farmacéutica o incluso en el área de saborizantes. Todo dependerá del enfoque que nosotros le demos. Una vez que ya tengo la formulación lista, ahora voy a probar con diferentes parámetros de secado. Aquí me voy a involucrar en todo lo que vimos que corresponde al secador por aspersión, lo que puedo operar de él, las temperaturas, los flujos, la aspiración, la alimentación de la muestra, para finalmente tener registrados los valores que van a tener mis productos una vez que estén procesados, como se puede ver en la siguiente tabla. En esta tabla lo que vemos precisamente es cuánto de lo que yo estoy produciendo se pudo procesar en el secador por aspersión y los rendimientos que yo tendré que ir comparando, y al mismo tiempo tendré que ir dándoles un valor comercial a cada uno de ellos, precisamente para ir viendo los que tienen menor tamaño de partícula tendrán cierto valor, y por su solubilidad, por sus condiciones físico-químicas, que me darán un rendimiento mejor de acuerdo a lo que yo esté trabajando. A continuación, veremos que esta formulación de nanoemulsiones, una vez que se procesan en el secador por aspersión, nos permite producir polvos que son solubles en agua, pero son solubles a pesar de que tienen aceite que naturalmente sería insoluble. El aceite de CBD, que se convirtió en una emulsión, ahora es estable en agua y en cualquier tipo de material microencapsulante. Esto es un gran beneficio y nos permite obtener polvos en rangos en específico de esta aplicación con tamaños de partícula entre 5 y 12 micras. ¿Cómo es nuestro portafolio de operación en este tipo de equipos? Básicamente, depende mucho de las exclusividades que nosotros tenemos. Somos, como tal, líderes en el mercado de los secadores de aspersión a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran cantidad de aplicaciones, referencias que hay en cualquier base de datos va a hacer referencia a un secador por aspersión Viuji. Siempre será un secador por aspersión Viuji. Viuji tiene más de 30 años de experiencia creando y modificando y optimizando este tipo de procesos o este tipo de equipos. Hay más de 3.500 aplicaciones, hay más de 3.500 unidades de secado por aspersión a nivel mundial. 4 generaciones que avalan precisamente y que respaldan que Viuji es una de las empresas líderes en este tipo de productos. Hay clientes, como les comentaba, que tienen referencias en su uso, hay muchas notas de aplicación, hay muchas publicaciones que se hacen y este equipo prácticamente garantiza que la aplicación que desarrolle será un artículo que será referenciado. Dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos, el cómo hacer una aplicación, hay aplicaciones libres que se pueden encontrar en cualquier base de datos como Google Scholar o incluso nuestra base de datos en www.buchi.com. La factibilidad de realizar cualquier secado con muestras es completamente viable. Solo será cuestión de que se pongan en contacto con su representante. Cómo configurar un secador por aspersión dependerá completamente de qué es lo que necesitamos hacer. Es muy sencillo y básicamente depende de hacia dónde va enfocado, qué es lo que queremos hacer y cuánto tiempo le vamos a emplear a este tipo de procesos. El aspirador que tiene nuestro secador por aspersión está interconstruido y por lo tanto forma parte del equipo. Su limpieza es extremadamente sencilla. No requerirá más allá de unos 20 minutos el poder tener un sistema 100% limpio y libre para hacer la próxima formulación. Toda la vidriería que ustedes vean de la marca Viuji tiene una garantía. Es una vidriería de calidad. Esta vidriería está desarrollada a mano, es una vidriería de muy alta resistencia y tenemos diferentes tipos de versiones de los cilindros de secado.
Estos cilindros pueden ir de alto desempeño o de desempeño convencional, dependiendo de las aplicaciones que estemos trabajando. E incluso lo que les comentaba, cualquier tipo de vidriería, en el caso de vidriería especializada, resistente a los ácidos, vidriería especializada para protección de la luz o la vidriería tradicional. A continuación, veremos los 3 diferentes modelos de secado por aspersión que nosotros manejamos de manera tradicional. Biuji maneja el secador estándar, que es cuando vamos a trabajar precisamente con bases acuosas y únicamente bases acuosas, o el secador B290 avanzado. Esto normalmente se ve complementado con el deshumidificador y el inner loop, porque aquí vamos a trabajar entonces con disolventes orgánicos o mezclas de disolventes orgánicos con soluciones acuosas. Y en el caso de algunos componentes que pueden ser medios ácidos, ya sea que estemos trabajando con ácido acético o con cualquier otro medio ácido, tenemos un equipo especializado para este tipo de aplicaciones, donde tenemos la misma vidriería, obviamente con una protección especial, y todas las partes que son de acero inoxidable grado alimenticio vienen protegidas con una película, una recubierta de PTFE. Este teflón permite precisamente trabajar bajo cualquier rango de pH e incluso altas temperaturas. La boquilla o la nariz de aspersión de este tipo de equipos es de acero inoxidable recubierta de titanio y eso garantiza que va a ser perfecta para cualquier tipo de aplicaciones. Su aspirador, nuevamente en este caso al ser interconstruido, en este caso está protegido por nuevamente una película o una recubierta de teflón que nos garantiza que aunque se vaya o aunque migre gas ácido hacia nuestro motor, el aspirador se va a mantener estable y va a seguir operando de manera confiable. A continuación, mi compañero Fernando les compartirá más información sobre el sistema de encapsulación. Gracias, Ricardo. Continuaremos con la parte de la formulación y en este caso mostraremos nuestros equipos que están dirigidos para poder formar perlas y cápsulas a través de los encapsuladores B390 y B395. La encapsulación de aceites de cannabis se pueden encontrar en formulaciones orales y generalmente están basadas en algunos lípidos como aceites y grasas y otros biopolímeros. Estas formulaciones ayudan a contener a los cannabinoides ingeridos, el CBD, y a protegerlos de una exposición sistemática que pudieran someterlos durante su trayecto de solubilidad en una ingesta para la conservación. Es decir, vamos a proteger a los aceites de tal manera que se puedan solubilizar solo en donde nosotros queremos. Si lo vamos a ingerir y queremos que se libere en alguna parte específica del tracto, quizá en el intestino, pues tenemos que considerar la resistencia de los polímeros a los pHs durante el trayecto para que logre el objetivo. Pero, ¿qué es encapsulación? La encapsulación es la inmovilización del ingrediente activo en una matriz polimérica. Los compuestos activos pueden ser inmovilizados, por ejemplo, las enzimas, los medicamentos, los saborizantes, las fragancias, las vitaminas, los aceites, que son los que nos ocupan en esta ocasión, las células y los microorganismos pueden ser atrapados. Lo que generalmente pensamos es una esfera, y podemos tener dos tipos o diversos de acuerdo a la clasificación tanto de los equipos como de las metodologías. En este caso, nosotros podemos tener esferas con un núcleo, al que llamaremos cápsula, y esferas con diversos activos o diversas proporciones del mismo activo, al cual llamaremos perlas. Pero ¿por qué encapsulamos? Como lo hemos comentado, el objetivo es tener precisamente una liberación controlada de los medicamentos, como el que se nos ocupa para la parte de cannabis o en el caso de saborizantes también, o para cualquier otro producto. Recubrir algunos grupos funcionales específicos que pudieran ser sensibles e inmovilizar algunas enzimas
para hacer alguna biotransformación, darle estabilidad a la sustancia contra las fuerzas externas que pudieran desestabilizarla, proteger el ambiente o quizá a lo mejor de algo que lo pudiese atacar y sobre todo mejorar la dosificación y almacenamiento para los consumidores. La aplicación es muy vasta y la encontramos tanto en los alimentos, en los cosméticos, en biotecnología y en medicina y en algunos otros productos. Aquí cabe destacar un rango importante de lo que nuestros equipos están produciendo. Para entender bien el concepto y el tamaño en que nosotros nos estamos moviendo, vamos a hablar mucho de lo que es la micra. Entonces, una micra será la representación de 0.001 milímetro. Estamos hablando de una partícula bastante pequeña que tiene mucha posibilidad de poder adherirse a diferentes matrices. Entonces, cuando nosotros hablemos de micras, cuando digamos que estamos trabajando con partículas abajo de una micra, la llamaremos nano y se llamarán nanocápsulas. Cuando por lo consiguiente estemos arriba de 1000 micras, arriba de 1 milímetro, nosotros la llamaremos macrocápsulas. Entonces, ¿en qué concepto estamos girando con estos equipos? Estamos girando en el rango de una micra hasta aproximadamente 1 milímetro, en el cual las podremos considerar como microcápsulas. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que seleccionar cuando trabajamos una técnica de microencapsulación? La selección del método dependerá mucho de los siguientes factores. ¿Cuál es el material que nosotros queremos encapsular? Es decir, la sustancia. En este caso, estamos pensando que son aceites de cannabinoides. El material que nosotros requerimos para realizar esa cobertura, es decir, la membrana o la sustancia encapsulante. La aplicación que nosotros le vamos a dar al final a estas perlas o cápsulas, cómo queremos y en dónde. La estabilidad que van a tener, es decir, tanto física como química, así como el tamaño y la forma que nos permitirán la solubilidad y la dosificación. Entonces, la solubilidad va a depender mucho del mecanismo de liberación y degradación, es decir, la resistencia que tenga el polímero a diversos factores durante su trayecto o conservación. Y al final también el costo tanto del producto, de la materia, de las sustancias, así como de todo lo implicado alrededor del mismo. ¿Cuáles son esas técnicas de microencapsulación que nosotros generalmente conocemos? Hay dos divisiones y pueden haber muchas más. En este caso clasificaremos como métodos físicos a la tecnología de vibración, que es la que presentaremos con nuestro microencapsulador, al secado por aspersión, que ya fue mencionado anteriormente. Con estas dos técnicas tú puedes tener microcápsulas en diferentes condiciones. Evidentemente están otros procesos como son la extrusión centrífuga, el revestimiento, la suspensión de aire y en algunos que coinciden con algunos métodos físico-químicos que implican ya sea una coacervación o a través de fluido supercrítico, a través también de una extrusión centrífuga, una polimerización o quizá una evaporación con solvente. Estas son las técnicas que tú puedes encontrar y las que ves coloridas son las que nosotros te ofertamos. ¿Pero qué es esto de la tecnología de vibración? Te la vamos a explicar. Generalmente todo parte de una boquilla. Precisamente para obtener este tipo de microsustancias es necesario pasar flujos a través de una boquilla. Y el tamaño de la boquilla dependerá de la necesidad que tú tengas del tamaño del producto final. Esa boquilla lo que te hace es precisamente que puedas tener un flujo pequeño de tal manera que lo puedas tener de una forma continua y con una presión alta. A esto generalmente se le llama flujo laminar en forma de jet. Cuando logras ese flujo, para que tú puedas hacer una división del mismo, necesitas aplicarle una frecuencia. Esta frecuencia
lo que va a hacer es distribuirse a lo largo de tu flujo. Es como si le estuvieras dando un golpe y esa vibración lo que hace es mover el flujo. Esa vibración, en el momento que haces el movimiento del flujo, a lo largo del recorrido del mismo, vas a formar algunas gotas. Esa frecuencia va a ir partiendo ese flujo de tal manera que empiezas a formar gotas. Y alcanzas a ver como si se formara un pequeño rosario de gotas. Ese es el resultado de una ruptura controlada del chorro que tú estás produciendo de tal manera que las gotas van en tamaños similares. Una vez que tú tienes las gotas, para poder solidificarla y no vuelvan a caer otra vez como solución, necesitas una sustancia endurecedora. En este caso es una solución que, dependiendo de la naturaleza que tenga el encapsulante, será la que tenga la solución endurecedora para lograr el objetivo. De tal manera que la formación de esas gotas esféricas caerán en la solución endurecedora y, dependiendo de qué amortiguador tengan, también será la forma en que tengas al final y las podrás colectar de manera sólida. ¿Cómo funciona la tecnología de vibración de manera esquemática? Estamos hablando que tenemos una muestra, en este caso un aceite. Tengo que hacer una investigación para saber cuál es el encapsulante correcto para llevar a cabo el proceso. Evidentemente necesito un equipo el cual me ayudará para lograr el objetivo. Estos equipos generalmente trabajan con un servicio periférico que son una fuente de aire. Esa fuente de aire será alimentada al equipo y será controlada por medio de válvulas para controlar tanto el flujo como la presión que pudiese traer. Permitiremos la entrada del aire a nuestras botellas en la que nosotros tenemos tanto nuestra muestra como el encapsulante, y la misma presión hará que los fluidos se muevan, de tal manera que la fuerza con la que se está ejerciendo el aire impulsará al líquido y lo llevará hacia el equipo, donde se encontrará con una válvula de retención. Nosotros abrimos y el objetivo de llevar fuerza y presión y la regulación de la válvula es precisamente hacer que se forme un flujo jet. Imaginémonos que este flujo jet es el que lleva la sustancia encapsulante. Es la que va en mayor proporción y fluye a gran velocidad. Y por el otro lado tenemos nuestra muestra, que es el aceite. Cuando nosotros estamos haciendo la estabilización del equipo, es muy importante, antes de hacer la captura y hacer otro paso posterior, tener un recipiente en el cual estamos controlando y verificando efectivamente que estamos logrando lo primero, que es el flujo jet. Una vez que nosotros logramos el flujo, dejamos entonces pasar a la muestra. La muestra pasará con un flujo muchísimo más lento que el jet para que pueda ser acarreada y, en este caso, ir en mezcla. El equipo tiene una lámpara estroboscópica que te ayuda a visualizar el flujo en ambas proporciones de los dos componentes del jet. Poner el frecuenciador. El frecuenciador, como lo vimos, es el que te va a dar los hertz, los golpes, la fuerza para poder partir las gotas. De tal manera que esa luz estroboscópica te dará la visión de tener una cadena de gotitas, en su mayoría perfectas. Una vez que logras, que ya tienes la formación, ya has logrado tanto los dos flujos como la formación de las esferas, entonces colocas tu solución endurecedora. La solución endurecedora generalmente va sobre una pequeña parrilla de agitación para que tengas homogenización de la solución y también para cuando caigan las gotas no se mezclen unas con otras y las tengas pegadas. De tal manera que empezarás a colectar. Igual como te comentó Ricardo, en el secador por aspersión hay un pequeño cable que hace tierra, porque el hecho de estar girando pues también puede producir energía cinética y en su momento pueden pegarse las gotitas formadas y ya endurecidas. Lo que obtienes al final son perlas, que son a través de las boquillas estándares que trae el equipo, o puedes tener cápsulas con un corazón concéntrico a través también del conjunto de otras boquillas.
Muy bien. Entonces, los aceites de cannabinoides se pueden rellenar por vibración, como lo hemos visto. Esto se refiere a la ruptura del flujo líquido en pequeñas gotitas, con el método que te acabamos de comentar. El chorro líquido puede ser varios tipos de solución, emulsión o suspensión, dependiendo de la investigación que se pueda hacer en relación a la solubilidad que tú busques. Y por el otro lado, sabemos que se cuenta con unas boquillas, que en este caso pueden ser las estándares o en el caso de la aplicación, boquillas concéntricas, que te pueden dar lugar a tener cápsulas con una cubierta protectora. En este caso, el portafolio de nuestros equipos están divididos en dos, el encapsulador B390 y el encapsulador B395. Ambos tienen la misma funcionalidad. La principal diferencia entre uno y el otro estriba en que uno está aislado del aire para trabajar condiciones estériles, si fuera el caso. Entonces, como sabemos y como ya lo comentamos, los cannabinoides tienen baja solubilidad en agua, por lo que hemos comentado, porque son aceites, pero en sí mismos son muy solubles también en los propios aceites. Disolverlos en aceite y luego atraparlos en partículas sólidas y hacerlos redondas, lo que va a suceder es que nos va a mejorar su biodisponibilidad. Los encapsuladores B390 y B395 Pro son perfectos para realizar formulaciones de partículas transportadoras con el aceite, ya que se forman con precisión. No solamente estamos hablando de aceites de cannabis, puedes manejar cualquier otra sustancia y lograr de igual manera el objetivo de tener esas esferas micro. Así que podemos formar esas gotitas homogéneas en combinación con algunos otros polímeros o en combinación con algunos otros aceites, de tal manera que podemos tener perlas o cápsulas con una cubierta de protección. En la aplicación desarrollada por Puji, en la cual involucra la parte de encapsulación, consta de los siguientes puntos. Vamos a producir cápsulas con núcleo de aceite de cannabis. ¿Cuál va a ser el equipo y sus accesorios? Para este caso vamos a utilizar el encapsulador B390. Vamos a tener una boquilla interna de 150 micras y una boquilla externa de 400. La boquilla interna es la que contendrá, en este caso, al aceite de CBD o al aceite de cualquier cannabinol o cualquier otro aceite, y la boquilla externa es la que tendrá la sustancia encapsulante. En este caso, en una proporción más que la interna, para poder hacer exactamente ese recubrimiento. El reactivo sugerido para llevar a cabo esta aplicación son los siguientes. 4 gramos de polvo de alginato, y generalmente hay que buscar alginato de baja densidad y hacer alguna revisión bibliográfica si es el válido que estamos buscando. Esto lo vamos a disolver en 200 mililitros de agua desionizada. Es muy importante que cuando trabajes con estos equipos, utilice siempre agua desionizada, porque la solución polimerizante lo que tiene son precisamente cationes, que en su momento lo que hacen es endurecer al producto. Y si tu agua tiene en su momento la presencia de estos cationes, vas a ver grumos, y lo que queremos es que no se nos tape el equipo. Es muy importante, después de que le agregues los 4 gramos de alginato de sodio al agua desionizada, realices una homogenización perfecta, que no encuentres ningún grumo, que no haya presencia de ninguna partícula en tu solución. Debes de dejar que se estabilice la solución, porque cuando la estás homogenizando, evidentemente debes de utilizar un mixer de alta velocidad, vas a producir muchísimas burbujas, entonces debes darle oportunidad a que la solución se estabilice, y eso quiere decir que ya no veas presencia de burbujas y que la solución esté lo más clara posible. Por el otro lado, vas a utilizar el reactivo endurecedor. Este reactivo endurecedor serán 1.7 gramos de cloruro de calcio dihidratado en 100 mililitros de agua. En este caso, pues podemos utilizar el agua destilada, porque ya es una solución que no va a pasar por las boquillas, solamente va a recibir al producto. Y 0.1 mililitros de Twin 80. El Twin 80
nos va a ayudar para evitar que las cápsulas en el momento de caer se rompan, es decir, hagan una especie de acolchonamiento en el momento en que entran la solución, para obtenerlas de una manera lo más perfecto posible. La tecnología de Plane Vibration, que es la que ya hemos visto mediante el esquema, es la que tú vas a utilizar. ¿Cuáles son los parámetros que vas a procesar o los parámetros que vas a ejecutar de acuerdo al desarrollo que se ha hecho en esta aplicación? Como te hemos comentado, el tamaño de la boquilla debe de ser de 400 micras, la boquilla externa, la boquilla concéntrica. El tamaño de la boquilla interna o la boquilla central será de 150 micras. El flujo de tu cubierta va a ser aproximadamente de 10 mililitros en un flujo jet continuo. Y el flujo de tu centro, en este caso el corazón o el aceite, será, como hemos visto, una reducción 1.5 mililitros por minuto. La frecuencia que se encontró para encontrar la forma perfecta de las esferas es 600 Hz y la presión de aire con la que nosotros estaremos trabajando es alrededor de 0.5 bares. Una amplitud de 3 que nos ayuda precisamente a que no se vayan pegando todas las gotas y un electrodo por ahí con un voltaje de alrededor de 2000 voltios. Todos estos parámetros que tú estás viendo son los que programas en el equipo. El equipo es touchscreen. A través de un botón puedes ir fijando cada uno de ellos. Lo que se observó durante la experimentación es que puedes obtener cápsulas con un diámetro aproximadamente de 953 micras. Aquí se trabajó una proporción de 2% de CBD en la formulación, es decir, cuando tenías el alginato le agregaste 2% de CBD en esa proporción, y también se obtuvieron cápsulas un poco más grandes de 1085 micras con una proporción más alta de aceite, en este caso un 20% durante la formulación. Lo que podemos ver en las siguientes fotografías son los resultados de imágenes amplificadas. En este caso vemos cómo está formada la cápsula, vemos la recubierta y vemos el interior. Podemos inclusive hasta llegar a medir lo que puede ser el diámetro y el de la cubierta protectora. En esta figura vemos amplificadamente cómo se muestra el aceite de cannabis, como hablamos, en una concentración de 2% en el volumen total de la cápsula. Aquí ves exactamente cómo está disperso. Se hicieron también dos experimentos de una manera concéntrica y de una manera dispersa, dándonos así del tamaño de 953. Y por el otro lado, cuando aumentamos la concentración y aumentamos el tamaño, en forma de imagen amplificada, puedes ver cómo es que lucen esas pequeñas microcápsulas. En conclusión, te podemos decir que la encapsulación de aceites de cannabinoides puede realizarse a través del equipo encapsulador y puedes lograr esa formación de esferas también con un núcleo. El encapsulador Bucci B390 Pro te produce cápsulas con un corazón de aceite de cannabis y con una recubierta de alginato. Se pueden elegir diferentes rangos, ya ves que tenemos diferentes boquillas y puedes encontrar inclusive tamaños de 400 a 200 nanómetros en la experimentación. La concentración recomendada de aceite, si vas a trabajar en este caso, es menor al 20% en la relación a la proporción que tengas de alginato, porque fueron las condiciones óptimas en las cuales se pudieron obtener las esferas de forma perfecta y solubles a la aplicación. Las exclusividades de nuestro encapsulador son que es un equipo que tenemos único en el mercado con la tecnología de vibración que utiliza Buji. Es un equipo compacto, tiene las condiciones de trabajo de fácil ajuste, te permite la producción de diferentes tamaños de partículas dependiendo. Es amigable, no requieres de grandes habilidades para poder manejar el equipo y puedes tener tanto partículas pequeñas y homogéneas
puedes tener una distribución de tamaños viable, con una desviación no más allá del 5% entre cada una de ellas en promedio. Es un proceso simple, es en un solo paso, y algo muy importante es que también lo puedes escalar dependiendo de las condiciones que tú requieras en un futuro. Actualmente es un método muy importante para inmovilizar enzimas, como comentamos, drogas, químicos, sabores, fragancias, vitaminas, aceites, alimentos, bioactivos, células y un gran rango de materiales diferentes. En esta plática, para empezar a que no tengas una confusión en relación al tipo de productos que puedes obtener en relación a la formulación de aceites de cannabinoides, se pueden encapsular de dos maneras. Tú puedes encapsular para obtener el producto en polvo, y eso lo haces a través del equipo de mini spray dryer por medio del método de secado por aspersión. Lo que generalmente obtendrás, como ya te lo hemos comentado, es un polvo soluble que oscilará en tamaños de partículas de 25 micras. Y por el otro lado, también te hemos mostrado otra técnica en la cual tú puedes obtener cápsulas, es decir, vas a obtener cápsulas ya sea con un núcleo concéntrico o con el núcleo disperso de manera endurecida, como pequeñas esferitas que pueden oscilar entre tamaños de 800 a 200 micras. El portafolio de estos dos equipos que te hemos presentado es el siguiente. Dependiendo del tamaño de partícula que tú quieras obtener, tenemos esta disponibilidad. Tenemos un equipo Nano Spray Dryer que, igual que el Mini, te dará tamaños de partícula todavía muchísimo más pequeños, pero igual obtienes polvos. El Mini Spray Dryer, que ya te hemos mostrado, cuyos rangos de partícula van entre 2 hasta 25 micras en forma estándar, o hasta de 10 hasta 60, con algunos accesorios adicionales para poder crecerlos, y el microencapsulador, que te llevará con partículas en forma sólida, en este caso esferitas, que van desde 80 hasta los 2 milímetros. A continuación, te vamos a mostrar otro de nuestros equipos también que sirve para la preservación de la muestra, el IOVAP. Mi compañero Guillermo Cordero te llevará a cabo de esta parte de la presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, ya estamos terminando con esta presentación. El último equipo que nosotros les queremos mostrar está involucrado en una parte adicional del proceso. Este equipo es el LyoVapor de Biuji. Nosotros tenemos dos modelos, el L200 y el L300. ¿Ok? Pero, bueno, con la siguiente diapositiva, vamos con la siguiente, por favor. Ok, pero el LyoVapor, ¿en qué parte del proceso de cannabis podemos agregarlo? Primero vamos a hablar un poco acerca de qué es liofilización. En términos generales, es un proceso de secado. Deshidratamos una muestra mediante la sublimación. Pero, ¿qué es sublimación? La sublimación es pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Aquí tenemos un copo de nieve, que sería el estado sólido. Sin embargo, el estado acuoso no lo queremos, seguimos avanzando. Por lo tanto, nosotros queremos llegar de sólido a gaseoso. La ventaja es que esto permitirá retirar el contenido de humedad de nuestras muestras de una manera suave, sin dañar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Continuamos con la presentación. Y bueno, esta tecnología seguramente puede ser que para muchos sea la primera vez que la escuchan o no, pero déjenme comentarles que existen varios productos en el mercado que precisamente se basan en este principio y tiene muchas ventajas. A continuación les voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en este caso, ventaja, el producto no pierde su estructura.
vamos a preservarlos por un tiempo prolongado, años, si se sella este producto. Aquí yo les estoy mostrando un ramo, un ramillete de novias, el cual puede ser preservado durante muchos años gracias a este proceso. Y como lo ven en pantalla, sigue intacto con los mismos colores, con la misma forma. Incluso si se llegase a rehidratar, tendrían los mismos aromas. ¿Por qué? Las propiedades organolépticas se conservan. Otro ejemplo que tenemos es la fruta liofilizada. Lo podemos ver en pantalla. Sigue teniendo la misma estructura, sin embargo, vemos pequeñas diferencias características de que ha sido un producto deshidratado. Otro de los productos que también podemos encontrar en estos mercados es el café. Si nosotros bebemos un café liofilizado, podremos darnos cuenta que al momento de hidratarse, reactiva su sabor, su aroma y toda la intensidad y sabores de este producto. Continuamos. Y ahora sí, ¿por qué liofilizar la flor de cannabis? Pues bueno, les presento a nuestro LyoVapor, pero nosotros vamos a liofilizar la flor de cannabis por distintos motivos. A continuación yo les voy a presentar una pequeña tablita con las ventajas de hacerlo. 1. Es para enviar las muestras al laboratorio de análisis. Si nosotros queremos, como lo habíamos platicado con anterioridad, un análisis de referencia primario y se envía a un laboratorio a hacer este análisis, es preciso conservarlo de una manera adecuada para que sea muy real y muy representativo el resultado que se va a obtener. Es además un complemento para el control de calidad. Además, otra de las ventajas es tener una referencia de nuestras cepas utilizadas. Lo que la cepa ya ha crecido y se ha desarrollado, sería muy bueno el tener también para control de calidad y desarrollo una muestra conservada. Y en otros casos, si el país de los países lo permiten, puede generarse como venta al público para uso recreativo. Así es que, continuando con la presentación, ¿cómo va a ser llevado a cabo este proceso? Pues bueno, tenemos nuestra liofilizadora. Aquí un punto importante es, vamos a congelar nuestra planta o nuestra flor de cannabis. Este es un paso crucial. En este caso, en particular, necesitamos congelar a -20 o -30 grados Celsius la flor de cannabis. Una vez realizado este paso, se coloca en la liofilizadora. Lo tenemos en la liofilizadora y nuestro equipo tiene un condensador. Este condensador va a llegar hasta -55 grados Celsius en este modelo y se acompaña de una bomba de vacío. Para realizar el proceso de sublimación se necesitan de dos fundamentos principales. Uno, bajas temperaturas y el otro, realizar un vacío. Pero es un vacío muy bajo. Así que haciendo uso de estas dos herramientas, el frío y el vacío, ¿qué vamos a obtener? Toda el agua, todo el líquido congelado de nuestra muestra va a ir directo al condensador. En este condensador se va a retener nuestras moléculas de agua. Y precisamente con este paso, mediante este paso, vamos a poder preservar a nuestro producto de una manera muy fácil
y va a conservar todas las propiedades. Entonces, finalizamos con que tendremos nuestra flor seca, lista para almacenar y utilizar en el momento adecuado para análisis posteriores en laboratorio o algunos otros usos. Este es de manera general el proceso que se realiza. Ahora les presento los dos modelos que nosotros en Viewgy tenemos. Es L200, Layo Vapor L200 y Layo Vapor modelo L300. El modelo L300 tiene una tecnología la cual nosotros llamamos infinita. ¿Por qué? Porque permite tener un trabajo continuo. Ahora, las características de estos equipos son, ¿y por qué debe de escogernos a nosotros? Uno, el primer punto y muy importante, cumple con el software de CFR 21, parte 11. Si nos escuchan algunas personas de la industria farmacéutica, les será de mucha utilidad y se les será muy interesante el que cumple con esta norma. Además de que tenemos sensores para la determinación de punto final. Muchas veces no sabemos cuando ya se ha terminado el proceso de leofilización y necesitamos algún indicativo. Aquí tenemos sensores de presión y de temperatura. Otra de las ventajas es nuestros equipos pueden ser con bandejas que se pueden calentar para en un paso adicional que se conoce como el secado secundario, eliminar las moléculas de agua ligadas en nuestra muestra. En el modelo L200 que vemos a nuestra izquierda, tiene un condensador de 6 kilogramos y este condensador llega hasta menos 55 grados Celsius. ¿Qué quiere decir que sea de 6 kilogramos? Puede retener hasta 6 kilos de agua. El modelo L300, como lo vemos en pantalla, tiene dos condensadores, cada uno de 6 kilogramos. Sin embargo, estos condensadores van a estar realizando un switch cada vez que uno se llene. Más adelante vamos a ver un poco acerca de esta característica. Además, otra de las ventajas es el modelo L300, podemos agregar un manifold con hasta 36 posiciones. El modelo L300 tiene una bomba de vacío diseñada para trabajar con muestras acuosas y con disolventes orgánicos, lo que nos permite trabajar con varios tipos de disolventes. En este caso, permítanme comentarles que la temperatura del modelo L300 llega hasta menos 105 grados Celsius. Otra de las ventajas con ambos equipos L200 y L300 son los múltiples tipos de cámaras de secados y manifold disponibles que tenemos. A continuación les estoy mostrando solamente algunos de los accesorios, vasos de distintos tamaños, los sensores de presión para poder determinar el punto final, adaptadores por si nosotros necesitamos realizar un secado en ampolletas o también los adaptadores si nosotros necesitamos realizar un secado de viales, una deshidratación de alguna muestra que esté contenida en viales. A continuación, vamos a ver un poco acerca de la tecnología infinita. En el video en pantalla, les vamos a mostrar cómo luce nuestro equipo. Nosotros tenemos las bandejas o el manifold. Asimismo, vemos cómo el vapor que les había comentado, teníamos estado sólido en la parte de arriba y pasamos a sublimar generando vapor y llega a cada uno de los condensadores. Estos condensadores se van a estar abriendo y cerrando cuando uno se llene, dando paso a que el otro se ponga a trabajar y así sucesivamente. Debido a esto, nosotros tenemos esta tecnología de trabajar de manera infinita.
con nuestro modelo L300. Ahora, les voy a presentar nuestro modelo L200. Este es un pequeño video, el cual vamos a dar inicio y explicar también un poco acerca de las ventajas. Ese es el modelo L200, que tiene una interfaz inteligente y en la parte interna el condensador que puede retener hasta 6 kilos de agua. Todos estos equipos necesitan ser acompañados de una bomba de vacío, como lo había mostrado en las diapositivas anteriores. Y además tienen los módulos de bandejas o de manifold disponibles para trabajar. Todo esto, ¿cómo vamos a saber cuál escoger? Dependiendo la muestra. Podemos secar en un frasco con el manifold flores o los viales con el sistema de bandejas que tenemos. Simplemente se colocan y se ajustan a la altura que sea necesario. En el video se está mostrando simplemente una fruta, la cual es nuestra representación para poder hacer este ejemplo. Se esparce. Necesitamos que el fruto o que nuestra muestra a trabajar tenga una superficie adecuada para que se realice el proceso de sublimación. Lo colocamos en el estante. Y posterior a eso, colocamos la columna de acrílico. Y su tapa. Un punto importante, si nosotros queremos trabajar con bandejas, también es posible el agregar una tapa que tenga disponibles la opción de agregar frascos, o sea que tengan un manifold en la tapa. Pueden ser hasta de 12 posiciones. Y listo, damos paso a nuestro proceso. La interfaz que estamos viendo en pantalla es una interfaz inteligente Pro para el modelo L200. Nosotros simplemente podemos generar un programa. Podemos seleccionar un nombre, flor de cannabis, rosa, fruto, etc. Seleccionamos los pasos. Aquí vamos a tener dos pasos importantes. El secado primario, que va a remover alrededor del 93% del agua. Y el secado secundario, que remueve el agua ligada, que es la más difícil de remover. Nosotros simplemente ajustamos los pasos, seleccionamos la presión, el tiempo en el que va a estar trabajando y hasta es posible visualizar una gráfica de este procedimiento. Ahora, como les había comentado, también tenemos la posibilidad de colocar un manifold con los frascos o con matraces. Lo que tenemos que hacer es simplemente colocar en el manifold, en cada una de las posiciones, el frasco que esté bien sellado. Como pueden observar, hay de distintos tamaños. Lo colocamos en la posición que no estaba ocupada. Y listo. Podemos dar inicio a nuestro proceso de secado. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a mis compañeros. Vamos a continuar. Te cedo la palabra, amigo Fer, para... Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la presentación, este día ya has visto estos 3 equipos para estos 3 métodos que te pueden ayudar en el proceso de tu formulación. El secado por aspersión, que te va a dar polvo, la encapsulación, que te va a dar esferas con núcleo concéntrico o disperso, y la liofilizadora, que te va a ayudar a preservar las muestras, la flor, las semillas. La información que te puedes utilizar es la siguiente, como lo hemos comentado a lo largo de las presentaciones. En nuestras redes sociales, en Facebook, Buchi Latinoamérica, puedes encontrar el video representativo del método. Asimismo, el día de hoy hemos basado todas las aplicaciones en este asesor de formulación para muestras de aceite de cannabis, el cual ya está disponible en LinkedIn. Y también en nuestra página web, en la parte de aplicaciones, puedes encontrar la nota 391 que se relaciona a la parte de la obtención del aceite en polvo. En YouTube, nuestra red social, búscanos como Buchi Lab Equipment y allí encontrarás un seminario, un webinar en relación a lo que es secado por aspersión, en donde te damos un poco más de información en relación al proceso y la manera como se ejecuta. Lo que es relación en precios, información adicional o información específica, puedes obtenerla a través de nuestros contactos. Desde México hasta Argentina, a lo ancho de América Latina, a excepción de Brasil, tenemos nuestros distribuidores autorizados que con gusto te asesorarán por si estás interesado en conocer algún precio específico de los equipos que hemos montado. Como te puedes dar cuenta, Viewheat tiene una solución integral en relación a lo que hemos visto de la parte del cannabis, y no solo el cannabis. Acuérdate que cualquier extracto vegetal se lleva a cabo casi con la mayoría de los procesos que te hemos presentado. Hay que tomar en consideración todo lo que tiene que ser legal en relación a este tema, dependiendo del país en el que nos estés escuchando. De ahí depende si se da permiso para hacer producción, para poder trabajar con el producto, a lo mejor en las escuelas. Entonces, tienes que hacer una investigación en relación a cómo están las leyes y qué es lo permitido y no de acuerdo a la legalidad de cada país. Pero algo que debes de tomar en consideración, que todos los métodos que te hemos presentado hoy son muy explícitos y además aplicables a lo que vienen siendo extractos naturales. Así es que te ofrecemos una solución integral tanto para el análisis por espectrofotometría NIR, para la evaporación y concentración de los solventes a través de nuestros rotavapoles, tanto a nivel de investigación y desarrollo de laboratorio como en el proceso industrial, la parte de separación y purificación a través de nuestro equipo de cromatografía Flash Pure, en este caso, paso muy conocido como remediación de THC, que es la sustancia psicotrópica, y la formulación de polvos, perlas y preservación, como lo hemos visto hoy, a través de spray dry y encapsulador para polvo y cápsulas, y liofilización para secado por aspersión. No nos resta más que darte las gracias por el tiempo que nos has proporcionado en esta semana. Muchas gracias, estamos en contacto. Síguenos en las redes sociales para diversas información en el futuro. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias a todos.